Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Julio Hernández y les doy la bienvenida nuevamente a una presentación más de los libros católicos del mes. Y bueno, pues estos van a ser los libros que vamos a recomendar para el mes de agosto. Y vamos a empezar con un libro que me llama mucho la atención y que me ha impactado en verdad. Me refiero a el libro de Concepción Cabrera de Armida, mejor conocida como Conchita Cabrera. Es el último libro que se publicó sobre ella, que se llama Con el alma rota de dolor. Este libro tiene pues un testimonio muy doloroso acerca de la muerte de sus hijos. Este libro se basa precisamente en el sufrimiento que ella padeció tras la muerte de 4 de sus hijos. Y en el prólogo nos dice que la vivencia de Concepción Cabrera es muy sensible y encarnada en su realidad de esposa y madre, mujer de fe ardiente y confiada, que experimentó no una, sino 4 veces la dura prueba de asistir a sus hijos en su camino hacia la muerte. Puede resultar una palabra autorizada y veraz para superar uno de los más dolorosos trances que el ser humano puede experimentar. Y así es, definitivamente yo creo que uno de los momentos más dolorosos para un padre pues es la muerte, no solo de un ser querido, sino de un hijo. Y aquí en este libro pues nos narra cómo ese dolor le partió el alma y el corazón a Conchita Cabrera. Un libro muy recomendable, una lectura con un profundo contenido espiritual, pero sobre todo también con un profundo contenido humano. Les recomiendo mucho este libro de Conchita Cabrera, Con el alma rota de dolor. Después vamos a continuar con la serie del padre Javier Olivera Rabasi, que ya algunos de ustedes ya conocen, o más bien muchos de ustedes ya conocen. El padre Javier Olivera Rabasi estuvo recientemente en México de gira, dando una serie de conferencias y presentando estos libros. Y bueno, estos libros se llaman la colección Que no te la cuenten. Que no te la cuenten se ha convertido en una serie muy interesante del padre a través de una serie de videos en YouTube que hablan de una revisión histórica. Y bueno, ahora los tenemos también en libros. Son 3 volúmenes de esta serie Que no te la cuenten, del padre Javier Olivera Rabasi, que básicamente lo que hace el padre Javier en estos libros es hacer una revisión histórica de algunos hechos y sucesos que pues han marcado la historia. Y bueno, el contenido de estos libros es bastante bueno porque toca algunos temas muy importantes que se han desarrollado a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el libro 1 toca el tema, por ejemplo, de el oscurantismo en la Edad Media. Ya ven que ha sido motivo de mucha crítica hacia la Iglesia. También tiene otro tema que se llama Luchar por Cristo en las Cruzadas, que nos habla precisamente de las cruzadas. Nos habla de la Inquisición, que también es un tema importantísimo, que todos debemos de conocer cuál es la realidad acerca de la Inquisición, porque a veces incluso como católicos desconocemos cuál es la realidad de lo que pasó en la Inquisición. Toca también el tema de Galileo Galilei, que fue juzgado también por el tribunal de la Inquisición. Entonces está muy interesante este primer tomo. En el tomo número 2 tenemos también temas muy interesantes. En el tema número 2 toca el tema de Adán y Eva, si eran realmente monos como algunas personas aseguran. Toca también un poco la teoría de la evolución y la teoría de la creación. Toca también un tema importantísimo que es acerca de la pobreza y de la riqueza en la Iglesia, y sobre todo las riquezas del Vaticano, que mucha gente ataca a la Iglesia con este tema,
hay que entender cuáles son las verdaderas riquezas del Vaticano. El padre lo explica muy bien en este libro. También toca el tema del feminismo medieval, toca el tema de los templarios, otro tema también es Isabel la Católica, y por qué debe de ser considerada una reina santa. ¿Sí? Y en el último libro, el padre Ravasi toca también temas interesantes como los que les voy a describir a continuación. Habla, por ejemplo, de las supuestas parejas homosexuales en la mitología y en la historia de Grecia antigua, que muchos ideólogos de la ideología de género han tomado como referencia para justificar la homosexualidad. Habla también de la iglesia y de la esclavitud de los negros. Habla también de la devoción moderna, cuáles son sus características, cuáles son los síntomas del catolicismo tradicional. Habla también un tema importantísimo que es la contrarrevolución cristera, es decir, aquel pasaje de la historia de México donde el pueblo católico devoto defendía la fe de una persecución política y masónica que ha sido prácticamente borrada de la historia de México, ¿no? Entonces es importante que nosotros entendamos que hay un capítulo que tenemos que recordar, y no solamente recordarlo, sino que tiene que hacer una reminiscencia en nuestras vidas para que nosotros tengamos el valor y el coraje también que tuvieron nuestros hermanos cristeros para salir a defender nuestra fe. Pues como ustedes se pueden dar cuenta, estos libros, Que no te la cuenten, volumen 1, 2 y 3, pues tienen grandes temas que nos van a llamar mucho la atención. Entonces, pues ojalá y que nosotros podamos revisar estos libros, que van a ser muy interesantes y nos van a hacer descubrir muchísimas cosas que no nos imaginábamos en el devenir de la historia. Después tenemos un libro de Luis Eduardo López Padilla. Luis Eduardo López Padilla es un mariólogo, conferencista que ustedes ya conocen. Ha escrito más de 30 libros. Uno de ellos se volvió muy famoso, el de Advertencias Marianas a la Humanidad. Y ha sacado un nuevo libro muy interesante que se llama María Santísima a la luz del final de los tiempos. Este libro toca precisamente las situaciones que estamos viviendo en estos últimos tiempos y sobre todo en esta etapa más reciente de la historia de la Iglesia. Y toca temas muy interesantes Luis Eduardo López Padilla con una sencillez y profundidad que ya lo caracteriza. Por ejemplo, él en este libro nos habla acerca de qué es una aparición, qué es una revelación pública oficial de la Iglesia, cuáles son los criterios del discernimiento. Nos habla también cuál es el pecado contra el Espíritu Santo, cuáles son los derechos de los laicos, cuáles son los mensajes confusos que hay en cuestión a las revelaciones y apariciones. También nos habla de los principales lugares de las apariciones marianas. ¿Cuáles son los propósitos de las apariciones marianas? Esto es importantísimo. Nos habla también del comienzo del final de los tiempos, del cumplimiento de las profecías, de los textos de la Sagrada Escritura, de las señales, de por qué María es el signo mayor del final de los tiempos. Nos habla también de la esencia de María, del magisterio mariano, de su inmaculada concepción, de la maternidad divina, de la virginidad perpetua, de su asunción a los cielos, de su reinado en el cielo, cómo debemos de hacer para consagrarnos al Inmaculado Corazón de María, por qué decimos que María es madre de todos los hombres, madre de la Iglesia, por qué decimos que María es corredentora, medianera y abogada, ¿sí? Y también hace un llamado urgente a la conversión, sobre todo a través de oración, sacrificio
y penitencia. Nos habla también de la práctica del ayuno, del rezo del Santo Rosario, de las visitas al Santísimo, de la participación en los sacramentos, en la Santa Misa, el uso de los sacramentales que también ha caído en desuso y son importantísimos, cómo consagrarse a María, cuáles son esas advertencias y cuál es su actualidad, la batalla del fin de los tiempos, el sentido de estas advertencias, el mensaje de la Salet, de Lourdes, de Fátima, el movimiento sacerdotal mariano, los mensajes de Akita en Japón, los mensajes de Medjugorje, los mensajes de Kibeho en Ruanda. Nos habla también del segundo Pentecostés, de la gran tribulación, de los cielos nuevos y la tierra nueva, de la parusía, de la segunda venida de Cristo en su gloria y majestad, de los mensajes acerca del anticristo, del milenarismo espiritual. Como pueden ustedes darse cuenta, este libro es realmente un verdadero tesoro. Toca la mayoría de los temas que nos preocupan a todos nosotros en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Yo creo que este libro es un libro básico que deberíamos de leer, porque vamos a entender muchísimas cosas de todo lo que está sucediendo en este tiempo y también de lo que está por venir. Así es que María Santísima a la luz del final de los tiempos, de Luis Eduardo López Padilla. Y bueno, más o menos en una escritura muy particular también acerca de María, tenemos este libro que también es una joya, el libro del padre Gabriel Amort, que se llama María y Satanás. Como ustedes saben, el padre Gabriel Amort fue uno de los principales, o si no, el más importante de los exorcistas del Vaticano. El padre Gabriel Amort practicó cientos de exorcismos, y aquí en este libro nos revela su experiencia en torno a la Virgen María. Lo que mucha gente no sabe es que el padre Amort es un devoto mariano. Ya en ocasiones anteriores hemos recomendado, por ejemplo, el libro de Mi Rosario, que es el rosario que rezaba el padre Gabriel Amort. Ahora nos habla de María, pero lo que yo quería decirles es que el padre Gabriel Amort, antes de ser exorcista, también fue un devoto mariano y escribió cerca de 6 libros sobre la devoción a la Santísima Virgen María. Bueno, en esta última entrevista, porque este libro es precisamente la última entrevista que tuvo el padre Gabriel Amort antes de morir, y en esta última entrevista él nos habla de la Virgen María y de cuáles son los temas importantes de la Virgen María frente al poder del maligno. Por ejemplo, nos habla del rol de Nuestra Señora en la historia de la salvación, el papel de María en la Sagrada Escritura, el rol de María en las enseñanzas de la Iglesia, María y las tentaciones de Satanás, cómo vence la Virgen María a Satanás, cómo nos ayuda a vencer las tentaciones del demonio, María y su preocupación por nuestra salvación. María nos enseña que existe el infierno. Esto es importantísimo porque pues hay mucha gente que a través de las enseñanzas progresistas y modernistas ya no cree en la existencia del infierno. María nos enseña también cómo debemos de evitar llegar a este lugar de tormento y cómo defenderse de los ataques del enemigo. Por último, tiene la ayuda de María durante los exorcismos y un pequeño apéndice de oraciones de liberación, de intercesión de María, que creo que es importantísimo y será de mucha ayuda para nuestra vida espiritual. Entonces, este libro súper recomendable, María y Satanás, del padre Gabriel Amort. Y por último, el libro de las profecías de Ana Catalina Emmerich para nuestros tiempos. Volvemos a regresar en torno a estos últimos tiempos que estamos viviendo. Y Ana Catalina Emmerich fue una de las profetas o de las mujeres que tuvieron revelaciones,
que habla muchísimo de los sucesos que veremos ocurrir durante estos últimos tiempos. En este libro de profecías de Ana Catalina Emmerich, ella toca también temas muy interesantes que les voy a mencionar a continuación. Por ejemplo, nos habla del misterio de la iniquidad, del oscurantismo en la iglesia, de la falsa iglesia, de la comunión de los profanos, del falso ecumenismo, de la profanación de la Eucaristía, del celibato sacerdotal, de la anarquía que se comienza a vivir dentro de la iglesia, del rosario como arma de combate escatológico, de la crisis universal, de la reconstrucción de la iglesia, de la guerra espiritual, de María como protectora de la iglesia, del combate de San Miguel, de la purificación, de la renovación de la iglesia, del retorno a la unidad cristiana, de los tiempos de paz, del nuevo Pentecostés, de la iglesia espiritual, de los apóstoles de los últimos tiempos y de los que rechazan el advenimiento de Jesús como Mesías. Como pueden darse cuenta, pues este también es un libro interesantísimo. Ella, para los que no la conocen, fue una campesina iletrada, nacida en Westfalia, y ella entró en un convento religioso y en un largo periodo de su vida recibió muchísimos mensajes sobre la pasión, sobre la vida oculta de la Virgen María y también sobre las profecías de lo que ocurriría en estos últimos tiempos. Así es que yo les recomiendo también muchísimo este libro de las profecías de Ana Catalina Emmerich para nuestros tiempos. Pues bien, estos son los libros que recomendamos para este mes de agosto. Hay muchísimo material para que enriquezcamos nuestro acervo espiritual y de conocimiento de la historia de la iglesia y de los acontecimientos venideros. Volvemos a enumerarlos, ¿sí? Con el alma rota de dolor de Conchita Cabrera de Armida, los 3 libros de la colección Que no te la cuenten del padre Javier Olivera Rabazzi, de revisionismo histórico, el libro de María Santísima a la luz del final de los tiempos de Luis Eduardo López Padilla, María y Satanás del padre Gabriel Amort y Profecías de Ana Catalina Emmerich para nuestros tiempos, verdaderos tesoros espirituales. Si ustedes quieren adquirir estos libros, por favor, vayan a nuestra página en Facebook que se llama Plaza Católica. Busquen Plaza Católica en Facebook y ahí está nuestra página, la página de nuestra librería virtual. Nuestra librería es una librería virtual, no tiene sucursales. Mucha gente nos pregunta, ¿dónde hay una sucursal de Plaza Católica? Nuestra librería es una librería virtual, no tiene sucursales. Todos los pedidos son a través de internet, a través del Messenger, a través del WhatsApp. Si quieren información sobre estos libros o sobre algún libro en particular, envíenos un mensaje por WhatsApp al 55 54 08 56 37. Repito, 55 54 08 56 37, o envíenos un mensaje en el Messenger de Plaza Católica en Facebook para que podamos atenderlos y para que podamos darles más información acerca de estos libros, que la mayoría son libros importados que difícilmente se consiguen en México, pero nosotros los hemos traído para ustedes. Así es que también denle like a nuestra página en Facebook y también denle like a este video y compártanlo para que estas recomendaciones y estos tesoros puedan llegar a muchísima gente. Así es que yo les agradezco su atención para este nuevo programa de los libros del mes de agosto y nos vemos en una emisión más de los libros católicos del mes. Yo soy Julio Hernández
Que Dios los bendiga. Hasta pronto.